Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto para mí poder estar acá compartiendo con todos ustedes. Y bueno, comenzamos. Eh, Normalmente se tiene, digamos, como hito desde el origen del montañismo, deportivo por supuesto, estos detalles que vemos acá en el Mont Blanc hace hay eventos particulares que se fueron dando en Europa, como estos ascensos que figuran acá, en 1336, en 1492, pero, como les digo, son eventos aislados. El origen del montañismo se lo considera a partir de 1786, cuando Horace Benedict de Saussure ordena, digamos, o financia una expedición, y él finalmente también va al año siguiente. A partir de ahí, en los Alpes, comienza toda una carrera de ascensos que no para hasta la actualidad, ¿no es cierto? Entonces de ahí surge el término alpinismo, porque se dio en los Alpes, y al alpinismo se lo relaciona directamente con la escalada también. Pero acá, digamos, habría que preguntarse, en definitiva, ¿qué es el montañismo?, ¿no? En el sentido más lato, más básico, es subir una montaña hasta la cima, ¿no? Independientemente si tiene nieve, si no tiene nieve, si tiene dificultad, más, menos dificultad, si tiene altura o no, etc. Básicamente es eso, es subir una montaña. Entonces, esto es el hito que se fija para el origen del montañismo en general. Si ustedes se fijan en cualquier diccionario, en cualquier enciclopedia, se pone a este hito importante como el inicio del deporte. Sin embargo, fíjense lo que pasaba en América, en toda América, tanto Norteamérica, Mesoamérica y fundamentalmente Sudamérica, ¿no? Nosotros tenemos registradas más de 200 montañas en toda Sudamérica que fueron ascendidas casi 4 siglos antes de lo que se considera el origen del deporte, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar. Independientemente de las motivaciones, porque las primeras motivaciones que llevaron al ser humano a ascender montañas fueron científicas, fueron la curiosidad, o religiosas también, como en el caso de los aztecas, los mixtecas y también los incas fundamentalmente. Las montañas fueron objeto de culto en todo el planeta. No hay lugar donde haya montañas y que las montañas no hayan sido veneradas, pero solamente en un lugar las montañas fueron ascendidas: Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, ¿sí? En estos tiempos prehispánicos, es decir, entre el año 1000 al 1400, el 1500 aproximadamente, pero fundamentalmente entre 1400 y 1500. Es así de que, digamos, ¿cuáles son las primeras noticias que tenemos en el montañismo pionero de nuestro país? Bueno, a principios del siglo XX, fíjense, en una expedición sueca, en el Nevado de Chañi, límite entre Jujuy y Salta, aparecen restos arqueológicos. Entonces ahí surge la primera publicación que podríamos denominar hoy de la especialidad de la arqueología de alta montaña, donde dice Eric Baumann, hace todo un trabajo que se llama justamente Hallazgo arqueológico a 6.100 metros de altura, ¿sí? Esa es la primera noticia que se tiene. Posteriormente, no muchos años después, en el año 1905, se produce el ascenso por el pionero, Matías, en el volcán Socompa, y después en el Nevado de Chañi un grupo militar saca un cuerpo momificado. Por primera vez sale a la luz, digamos, la noticia de que no solamente ascendían, sino que también los incas ofrendaban vidas humanas en las montañas. Eso pasó en 1905. Luego, en 1930, hay otro hito importante, donde los arqueólogos suben por primera vez a una montaña y hacen un estudio que es en el Cerro Morado de Iruya. En el año 1922, unos buscadores de tesoro encuentran el cuerpo de una niña, ¿no?, en Cafayate,
y de eso no se sabe más nada y se pierde la información y finalmente vuelve a aparecer en la década del 90 acá en Buenos Aires, expuesta en la Peatonal Florida, ¿no? Tuvo todo un derrotero que es tragicómico casi, no sé, estuvo 50 años metida en un sótano, pasó varios remates, fue cambiada por una instalación de gas. Entonces, bueno, esas cosas que suelen pasar, digamos, con nuestro patrimonio muchas veces. En el año 1954 en Chile aparece otro cuerpo y acá es donde se da a conocer mundialmente la temática de que los indígenas prehispánicos, los incas, ascendían a las montañas. ¿Por qué? Porque sale una publicación en National Geographic en el año 1954. Entonces es ahí donde se da a conocer. Después hay otras campañas de Matías Revich, donde a poco tiempo de haberse realizado el primer ascenso al volcán Yuyayaco, que fue en el año 1952, se da a conocer de que a 6.730 metros habían restos arqueológicos, ¿no? Lo cual se constituye hasta el día de hoy el sitio arqueológico más alto del planeta. No hay en ninguna otra parte del mundo donde el ser humano haya llegado, construido, ofrendado. Entonces aquí es donde entra ya la arqueología, la historia, a indagar sobre todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa en las montañas? Que las montañas eran ascendidas en tiempos prehispánicos, ¿no? Entonces, a través de la historia nosotros sabemos de que los incas, y no solamente los incas, sino los collas sobre todo, de ahí viene el nombre Collasuyu, que es toda la región del sur, desde el Cusco hacia el sur, que abarcaría parte de lo que es el noroeste y centroeste argentino. Ellos adoraban la montaña y los incas en su proceso de expansión llevan esa adoración a la montaña, que solamente era una adoración desde abajo, sin ascenderla, los incas presentándose como dioses, ¿no? Ellos dicen, vamos a ascender porque nosotros somos dioses también. Entonces, finalmente empiezan a ascender a las montañas que ya eran veneradas desde tiempos ancestrales. Y empieza todo, digamos, toman ese elemento como un elemento más de la conquista, una conquista ritual y simbólica. Imagínense para los pobladores locales lo que debió haber significado que otros seres humanos como ellos suban al lugar de los dioses y vuelvan con vida, entonces eso les sirvió, digamos, para reforzar y afianzar todo su proceso de conquista y expansión. Y es así de que empezaron los incas a ascender todas las montañas que pudieron, que ya eran veneradas, y a construir templetes y a realizar ofrendas. Perdón, en esta fotografía nosotros, en este dibujo, que es del cronista español Felipe Guamán Poma de Ayala, de la época de la conquista, vemos al Inca, a su mujer la Colla, venerando las principales deidades. ¿Cuáles son esas deidades? La montaña, las cuevas que están dentro de la montaña, que es el origen mítico de los incas, las deidades principales celestiales, ¿no? El sol, la luna, el lucero, la Vía Láctea, pero esas son las principales deidades de los incas. Pero no solamente de los incas, si nosotros vemos este cuadro, de cada uno de los suyos o regiones, todas las regiones tienen algo en común, la veneración hacia la montaña, ¿no? Entonces, en algunas montañas nosotros vamos a ver de que hay ofrendas humanas, en otras hay ofrendas que están siendo representadas, objetos que posiblemente sean esas estatuillas que aparecen como ofrendas, es decir, son elementos de esa naturaleza. Y acá tenemos un plano, un mapa de todas las montañas que fueron ascendidas por los incas hasta el momento, y que se sepa, y van sumando. Cada año nosotros sumamos decenas prácticamente de montañas que se van conociendo que fueron ascendidas por los incas, ¿no? Entonces vemos que hay una notable concentración desde el Cusco hacia el sur, siguiendo esta leyenda que yo les contaba de que los collas ya veneraban a las montañas. Entonces vemos ahí de que son hoy
son 216 montañas, la mayoría superiores, el 98% superiores a 5.000 metros de altura, ¿no? Y tengamos en cuenta que el Mont Blanc apenas llega a los 5.000 metros de altura, ¿no? Entonces, para ir teniendo, digamos, una idea comparativa. Fíjense acá, montañas superiores a 6.000 metros, ascendidas por los incas, ¿no? Cualquier montañista quisiera tener en su currículum todas estas montañas, porque realmente son impresionante la cantidad de 6.000, y sabemos que hay otros 6.000 que también no fueron quizás ascendidos, pero fueron muy venerados, y hasta posiblemente hayan sido ascendidos, como ser el Huascarán, el Ausangate y muchas otras montañas, el Illimani, que son montañas sagradas, son montañas sagradas, y que no se tiene, digamos, data arqueológica de poder comprobarlo. Estas son las montañas que tienen ofrendas humanas, ¿no? Es decir, que no solamente la ascendieron, construyeron caminos, construyeron refugios intermedios, sino también ofrendaron vidas, ¿sí? en las cimas de las montañas o muy cerca de la cima. Ahí vemos entonces que son aproximadamente 15 montañas, de las cuales se rescataron 27 cuerpos, Entonces, esas son las montañas. Ahora bien, vamos a empezar a hablar un poco de la indumentaria, de qué manera se vestían o se pudieron haber vestido los incas. Y para ello vamos a hacer un poco de historia y vamos a recordar a este cazador, Ötzi, de más de 5.000 años atrás, que fue encontrado en los Alpes. Pero el objetivo de Ötzi no era subir hasta la cima de la montaña, ¿no? Él transitaba por la montaña, quizás pasaba por los pasos montañosos, pero el objetivo no era subir a la montaña, así que eso también nos aleja un poco del objetivo nuestro de decir, bueno, ¿cuál es el origen del montañismo? De todas maneras, nos sirve porque en definitiva la rigurosidad del ambiente, ¿no es cierto?, se ve plasmada en el tipo de indumentaria que ellos llevaban. Entonces acá nosotros vemos de que gracias a este descubrimiento arqueológico vemos el tipo de ropa que tenían y fundamentalmente los calzados y algunas réplicas de calzado, ¿no? Entonces las distintas capas que usaban de cuero, usaban mucho el cuero, hay en los Alpes un tipo esterilla, digamos, de paja con cueros en la base, y un zapato doble, podríamos decir, tipo botas dobles. También existía el mismo concepto, ¿no? Es decir, el concepto de las capas, tanto para la parte del cuerpo como para la parte del pie. Ahora bien, vamos a entrar ya a hablar de lo que es la indumentaria inca. Y acá vamos a tener algunos de los dibujos estos que nos ilustran más o menos cómo los incas se vestían normalmente, ¿no? Y cómo nosotros hipotetizamos, que es el dibujo aquel, la manera en la cual pudieron haber ascendido a las montañas. Hay dos elementos que están ausentes en la vestimenta prehispánica andina con respecto a otras culturas, y que no es un dato menor. Primero, de que no existía el pantalón largo, ¿no? Estamos hablando de 6.700 metros, ¿no? No existía el pantalón largo. Y segundo, no existían las mangas largas. Entonces las extremidades estaban totalmente a la intemperie, ¿no? Ese es el primer elemento para tener en cuenta. Entonces, en este recorrido nosotros vamos a ir viendo de qué manera se va a suplir esta falta o esta carencia. En primer lugar, hay que decir de que las personas que viven en la zona montañosa, en la zona de cordillera, están sumamente curtidos, ¿no? Pero cuando hacen 5 o 10 grados bajo cero, o sea, somos seres humanos y nadie es un superhombre ni supermujer, ¿no es cierto? O sea, los 5 o 10 grados bajo cero te pegan y se siente
uno tenga lo que tenga, ¿no? Uno puede tener el mejor equipamiento y hace esa temperatura, y más si corre viento, que la sensación térmica hace que descienda mucho más, entonces se pone realmente frío para cualquier tipo de indumentaria que uno tenga, ¿no? Entonces ahí ya después vamos a hablar un poco de las estrategias que ellos usaron o que pudieron haber usado como para zafar de estas situaciones. Vamos a ver, antes de entrar en la indumentaria, vamos a ver todos los otros componentes, la logística, ¿no? ¿Dónde dormían? ¿No? A comparación nuestra, nosotros tenemos nuestras carpas para dormir en esas tiendas bien abrigados. Aunque sea una capa finita, nos corta el viento, pero tenemos las bolsas de dormir, los aislantes. Ellos que usaban construcciones hechas con piedra, barro a veces, con techos. Y esta imagen que ustedes ven acá son del volcán Yuyayaco, ¿no? Esta de abajo particularmente está a 6.700 metros de altura, 6.700, 6.720, poquito más abajo de la cumbre. Fíjense que tiene maderas, que son las maderas del techo. Si ustedes se fijan alrededor, no hay zonas arboladas. Es más, la zona de donde pueden obtener madera está entre 250 y 300 kilómetros de distancia, ¿no? Lo cual nos habla de toda una logística impresionante, ¿no? Para poder acceder a esos bienes, a esos recursos, para poder hacer un techo. Ni que hablar de la paja, que tampoco hay en el lugar, ¿no es cierto? Maderas, paja, hay maderas que tienen tirantes que tienen casi 3 metros, 4 metros de largo, ¿no? En la cumbre propia hay un tronco que de esta altura más o menos, y que debe pesar unos 20 kilos, ¿no? Es un tronco de madera dura. Entonces, todo eso, digamos, hace a esa logística que hoy nos cuesta creer, ¿no es cierto? Porque son cientos de kilómetros para llevar varios fardos de madera, para construir un techo, para construir una esterilla, para construir un piso aislante del suelo, del frío. ¿Y cuál era la madera que utilizaban? Al menos tenemos detectada la madera del cardón y la madera del chañar, ¿no? Son esas dos maderas. El chañar es un árbol que crece en las zonas semidesérticas, que da un fruto que también lo usaban como caramelo, porque es un fruto dulce, y también posiblemente hayan hecho ese arrope o esa miel de chañar, ¿no es cierto?, que es haciéndola hervir permanentemente durante varias horas y sale esa melaza que es riquísima. Pero lo que sí se encontró arqueológicamente son las semillas del chañar, con lo cual nos da la pauta de que sí lo consumían como un caramelo, ¿no? como algo dulce para tener en la boca. Y ahí vemos estos tirantes que están aflorando. Esa es una estructura que el techo colapsó debido al peso de la nieve, del derrumbe. Es decir, el techo está en un 50% intacto todavía, 6.300 metros de altura, esto de acá abajo, ¿sí? Y ahí vemos las especies vegetales que lo conforman. Los aislantes. ¿Qué usaban como aislante? Estas imágenes que vemos ahí son del Museo de Arqueología de Alta Montaña, basada en los restos arqueológicos que se encontraron adentro de esas casas, y se encontró así, tal cual nosotros enrollamos nuestro aislante, se encontraron estos aislantes de esterillas, de paja, ¿no? Entonces, seguramente tiraban esas esterillas de paja y luego, posiblemente algunas frazadas más, se tiraban ahí y se tapaban con otras frazadas o con otros ponchos, ¿no? Solucionado el tema de la bolsa de dormir, de la carpa y de los aislantes. Combustible. ¿Cómo hacían para cocinar? ¿No? Saben que es muy difícil cocinar en la altura, dadas las condiciones en general. Y bueno, nosotros hoy tenemos una buena variedad, digamos, de combustibles y de calentadores para utilizar, pero ellos utilizaron la madera, el fuego y hacer una fogata. También utilizaron la yareta, la tola, la rica, que son maderas duras
maderas que si bien son pequeñas pero que tienen un alto contenido de resinas, entonces hace que el fuego prenda enseguida y que se mantenga. Si bien no da brasa, pero sí da llamas, permanentemente llamas que van quemando y sirve para cocinar. Y otro elemento que utilizaban para cocinar era la misma bosta de las llamas. La bosta seca, esa sí genera como una suerte de brasa y tiene un poder calórico bastante bueno, ¿no? Entonces nosotros vemos a veces bosta de llama a 6.700 metros y decimos que llegaron las llamas ahí. Yo dudo que hayan llegado las llamas, pero sí creo que se cargaban bolsas de guano, ¿no es cierto?, para usarlos como combustible, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos de qué manera solucionaban el tema del encendido del fuego. Las ollas, los recipientes, ¿no? Bueno, eso pervivió todavía. De hecho vemos acá un mercado actual, ¿no?, donde se ven todas las ollas de cerámica. La cerámica tiene una virtud que no la suele tener el metal, si bien el metal calienta enseguida, ¿no?, es decir, la transferencia de calor es inmediata, la eliminación del calor también es inmediata, ¿no? Ni bien sacamos la olla del fuego con el metal, enseguida se nos enfría. Esa es la diferencia con la cerámica. La cerámica cuesta un poco más calentarla, pero una vez que agarró calor, uno puede sacarla del fuego y se mantiene caliente un buen rato, o se mantiene fresca muchísimo tiempo. Además, con su poder de transpirar, la cerámica transpira, ¿no es cierto? Entonces, al transpirar la cerámica, especialmente los botellones de agua, el agua siempre se mantiene fresca, ¿no? Entonces, de esa manera, utilizaban ellos los distintos tipos de botellas y de ollas. Estos son botellones para el agua actuales, pero son muy parecidos a los botellones que nosotros vemos ahí arriba, conocidos como aríbalos, ¿no? Entonces son globulares con un cuello angosto. Entonces eso lo transportaban en la espalda con un tapón y no se derramaba. Ahí vemos entonces los botellones, las cantimploras, los Nalgene actuales, fíjense ahí lo que nosotros tenemos en la actualidad y lo que se tenía y la manera en la cual lo transportaban, ¿no? A veces son pequeños y a veces eran grandes botellones que eran transportados en la espalda. Entonces los líquidos eran, digamos, transportados de esa manera. Ahora la pregunta es, ¿se congelaba el líquido? Porque a veces a nosotros se nos congelan las cantimploras estando dentro de la carpa, ¿no? Muchas veces tenemos que meter las cantimploras dentro de la bolsa de dormir o entre dos que duerman para que no se nos congele y aún así amanece bastante fresca, ¿no? Y esa es una incógnita que no sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que pudo haber pasado. Otra incógnita es, ¿derretían nieve como a veces derretimos porque no hay agua que fluye? Posiblemente sí, ¿no? Y para eso están las ollas y para eso están todos estos recipientes en los cuales se van almacenando los líquidos. Vamos con las vestimentas. Si bien estos son dibujos, pero los dibujos tienen una base arqueológica, tanto en figurillas como ofrendas que tienen lo básico y lo elemental de la indumentaria, como en algunos cuerpos que fueron encontrados en las montañas. Entonces de ahí uno puede sacar el tipo de ropa, el tipo de indumentaria que se usaba en ese entonces, ¿no? Y los elementos son básicamente estos tres que ustedes ven acá, es decir, el uncu o camiseta andina que se llama, que es solamente un rectángulo, digamos, con una abertura para los brazos, sin mangas largas, cosido a los costados y hasta las rodillas aproximadamente, poco más abajo, poco más arriba. La yacoya, que es el poncho con el cual se cubrían, ¿no? Y la chuspa o morral o bolsa, que era para llevar las hojas de coca, el charqui, la comida. Ya vamos a hablar de la comida enseguida, ¿sí? Entonces, esos son los elementos básicos para ir a la montaña. Y después las huyutas o las sandalias, que ya también vamos a hablar enseguida. Estos elementos que ustedes están viendo acá
son los que forman parte del ajuar o del acompañamiento mortuorio de los niños del Yuyayaco, ¿no? Es decir, en su viaje al más allá fueron dotados de alimentos para ese viaje, con lo cual nos da la pauta de los posibles tipos de alimentos que ellos pudieron haber usado también, ¿no? Entonces tenemos maní, tenemos maíz y tenemos coca, y la yicta, que es una sustancia alcalina hecha a base de ceniza, parecida al bicarbonato, que sirve para activar el sabor y el jugo de las hojas de coca. Todo eso es material arqueológico, aunque no parezca fresco, recién comprado del mercado, pero tiene 500 años. También el charqui, que es la carne secada con sal al sol, ¿no? A veces condimentada, otras veces no, pero básicamente sal, colgar la carne y que se seque, y de esa manera se puede conservar, ¿no? Se conserva perfectamente bien y se la va masticando y se va comiendo. De esa manera incorporaban las proteínas que son necesarias. El maíz tostado también puede durar muchísimo y uno lo come como el maní, ¿no? Entonces, y tiene bastantes fibras y bastante almidón, hidratos de carbono, entonces es bastante bueno para la alimentación. Las papas frescas para las zonas bajas, pero para las zonas altas posiblemente el chuño, ¿no? El chuño es la papa deshidratada, ¿no? Papa que la hacen congelar, la descongelan, le tiran agua, la congelan, la sacan al sol y así durante un tiempo, varias semanas, un mes o 2 meses, y se transforman en unas papas que pierden el volumen, pero están deshidratadas. Basta que uno la ponga con agua caliente, se hidratan y se vuelven a conservar, ¿no? Es como la comida deshidratada de hoy también, ¿no? Entonces, y es liviana y puede durar 1 o 2 años almacenada, que no se pudre. Entonces eso también sirvió, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos actualmente cómo se hacen el charqui. Pero pudieron haber muchos otros más elementos. ¿Por qué? Porque los incas tenían un vasto territorio, controlaban muchísimos pisos altitudinales, desde la costa a los altiplanos, los valles intermedios, la selva, ¿no? Entonces nosotros tenemos todos esos, y fíjense esta variedad de alimentos y la edad en la cual ya empezaron a ser utilizados por el ser humano. 8000 a.C., por ejemplo, todos estos alimentos que vemos acá, todos alimentos americanos. Ahí vemos también las fechas arqueológicas en las cuales se ve la utilización del ser humano de estos productos, zapallo, distintos tipos de calabaza, el algodón, la coca, el ananá, son todos productos nuestros, americanos, que hoy están a disposición de todo el mundo desde hace varios siglos. Palta, maní, la chirimoya, ananá, hay, digamos, posibilidades de que hayan llevado una buena cantidad de frutas y verduras, al menos hasta el campamento base, y después de ahí lo que durara seguramente lo llevaban, ¿sí? Y lo que era más liviano, posiblemente el maní, el maíz tostado, el charqui, la chalona, que es el charqui pero con hueso, ¿no es cierto? Todo eso que era liviano y fácil de conservar, lo llevaban hacia las partes más altas. Después tenían elementos de carga y elementos para consumir, ya sea fresco o en forma de charqui, ¿no? La llama como animal de carga. A todos estos lugares seguramente llegaron cargadas, todas las recuas de llamas llegaron cargadas hasta la base de esta montaña o de cualquiera de las 200 montañas, más de 200 montañas que tenemos registradas. Entonces llegaron ahí. La fibra de la llama o la fibra de la alpaca, o mejor la fibra de la vicuña, que es la mejor de todas las fibras, eran lo que ellos empleaban para hacerse sus atuendos, ¿no? Y dependía también el grosor y el apretado de la trama para ver si es que era abrigada pero no impermeable al viento, y otra que no era quizás tan abrigada pero era impermeable no solamente al viento sino al agua, ¿no? Hay ponchos de vicuña en la actualidad que son absolutamente impermeables al agua, ¿no? O ponchos de llama o ponchos de oveja incluso, cuando la lana está bien tramada, bien apretada, no entra el agua, ¿no? Y ni hablar el viento.
Este es un hallazgo arqueológico que se hizo en la provincia de San Juan, con un cuerpo que fue encontrado allí a 6.300 metros de altura y nos da la pauta de lo que utilizaban como gorro, ¿no? Es un gorro muy particular porque, a diferencia de los chulos que nosotros conocemos, que también se usaban con orejeras, estos tenían estas prolongaciones en forma rectangular, tanto en la espalda para cubrir toda la espalda, como para cubrir el cuello y para cubrir la cara también, ¿eh? Entonces, de un lado te cubrís el cuello y del otro lado te cubrís la cara. Con esos flecos, hay otro gorro de esos que los flecos los tiene prácticamente sobresaliendo del borde, con lo cual nos daría la pauta de posibles anteojos, ¿no? Para reflejar, para proteger la vista, ¿no? Con esos flecos que más o menos nos tapan algo de la visión. Entonces, eso encontramos, se encuentra en San Juan, una media tipo soquete, una media de lana de llama también, que estaba dentro de un calzado tipo sandalia. Acá vemos unas reproducciones, unos dibujos que hizo mi hijo, que es artista y dibujante. Entonces, ¿cómo pudo haber sido la utilización de esta prenda, digamos, de este tocado, de este gorro, ¿no? Para llevar? Ahora bien, las botas. Hasta ahora solo conocíamos las sandalias abiertas, y nosotros tenemos toda una evolución de las botas hasta la actualidad, desde la bota de cuero con los grampones incluidos, con las tachas incluidas, hasta las botas triples que se utilizan en el Himalaya, ¿no? Con todos los materiales que uno se puede ir imaginando. Ahora bien, ¿qué usaban ellos para ir ahí arriba? Esto se pudo saber gracias a un descubrimiento que hicimos en el año 2011 en el volcán Yuyayaco. Pero previo a eso vamos a hablar de la clasificación de los calzados. Hay calzados abiertos y calzados cerrados. Uno suele decir normalmente como término genérico las huyutas o las hojotas, ¿no? Pero las hojotas es una variedad y es la única variedad que tiene la tira que pasa por los dedos, ¿no? Por el dedo gordo y el que le sigue. En cambio, todos los otros no tienen distintas formas de cruzarse. La capellada puede ser de cuero, puede ser de lana. Entonces, ahí tenemos los nombres: la huyuta, la barca, el chapito y el yanque. De todos estos, el que más usaba el Inca era el yanque y el chapito, ¿no? Son esos dos los que más utilizaba el Inca. Por eso les digo de que arqueológicamente se encontró una media dentro de una de estas sandalias, es en una de estas chapito, ¿no? Entonces no tiene que pasar el dedo, entonces va el dedo, todos los dedos van juntos y son protegidos de esa manera. Y luego de los calzados cerrados solamente se conocían el polco y el caucachu. El caucachu en realidad estaba hecho con cueros de camélidos y lo usaban los caravaneros para pasar determinados lugares, los salares, por ejemplo, que el material es muy cortante, entonces usaban unas botas que se improvisaban y se hacían ahí en el momento. Bueno, acá vemos entonces la huyuta en detalle, o la hojota. Vemos la barca o sucuy, cómo se cruzan las bandas y van desde el empeine al talón de un lado y del otro, con una talonera que tenía para regular, para apretar en la parte de atrás para que no se nos salga y para que se acomode al tamaño del pie de cada uno. El chapito, que también tiene estas dos de abajo, son evidencias arqueológicas. Esta es de San Juan, aquella es del Yuyayaco, y la que vemos ahí a la izquierda, estaba hecha con fibras vegetales, ¿no? Entonces no es solamente cuero, sino también a veces con fibras vegetales. Y el yanque, que es la que figura en los dibujos de los cronistas, que hay bastantes evidencias arqueológicas de este tipo de calzado, que está hecho con una base de cuero
que era sacada del cogote de los camélidos. ¿Por qué? Porque es la parte más dura del cuero, digamos, de estos animales. Entonces solamente del cogote le sacaban y hacían con 2 o con 3 capas, ¿no?, la suela. Y muchas veces entretejidas esas capas con algunos hilos, como vemos acá, ¿eh? Hay una banda que va uniendo y va entretejiendo a todas las capas en sí. Esto es también del volcán Yuyayaco. Vemos que la base es de cuero, pero la capellada, toda la capellada es de lana de llama. Ahí vemos detalles, fíjense las 3 capas que yo les mencionaba, las 3 capas. Entonces eso le daba bastante resistencia a las piedras cortantes, las piedras filosas, porque hay distintos tipos de calzado. Hay calzados que son de una sola capa, pero los calzados que se suelen encontrar asociados a la zona montañosa tienen 2 o 3 capas, es decir, que son bastante más resistentes. Ahí vemos entonces otro ejemplo con distintos tipos de capellada. Luego tenemos el polco, que es un mocasín, una especie de mocasín, que esto tiene, normalmente las momias o los niños ofrendados tienen este calzado, pero en ningún caso estos calzados tienen huella de uso, así que parece que no los usaban para caminar, sino que era un zapato ceremonial, solo cuando iban hacia las alturas. Ahí vemos, por ejemplo, este es el pie del niño del Yuyayaco. Ahí vemos al otro cuerpo de la jovencita de 15 años del volcán Yuyayaco, con otra variedad de zapatos, con una especie de suela cosida también. Y acá viene, digamos, el hallazgo que hicimos en el año 2011, de poder encontrar el calzado de alta montaña que nos hacía falta para poder terminar de armar toda esta historia de la indumentaria. Es así de que, como ustedes ven acá, en el hueco de una roca, apretado con una piedra, estaba un bulto de lana. Lo sacamos, no lo abrimos ahí para no contaminar la muestra, cosas de científico nomás, la metimos dentro de una bolsa y después en un laboratorio abrimos, y al abrir nos dimos cuenta de que eran calzados, eran 5 calzados, todos impares, ¿no?, de distintos tamaños y 3 variedades distintas, ¿no? Así que no estamos hablando de una, sino 3 variedades. Entonces estos son los trabajos de laboratorio, y ahí vemos que la forma vendría a ser casi como un escarpín de niños, pero con 6 a 8 capas, incluso de ancho, ¿no?, de variedad. Fíjense que el talón está absolutamente destruido. ¿Eso es por qué? Porque al ascenso no sufre el calzado, pero al bajar sí. Uno va taloneando, ¿no?, y baja rápido, entonces ahí se terminan de destruir todos los talones. El nombre que le pusimos es Orco Caucachu. Caucachu, les dije, era un calzado rústico de los caravaneros. Orco significa montaña, entonces calzado rústico de montaña. Esa sería la traducción, o calzado de montaña. Como no se conocía en el ámbito arqueológico, era la primera vez que aparecía, le pudimos poner nosotros un nombre y le pusimos ese nombre a ese elemento. Empecé a averiguar y me di cuenta de que en el Nevado de Ampato había aparecido uno, pero no lo habían estudiado. Simplemente el doctor Reinhardt me mandó la foto, esa que se ve ahí, pero no lo habían estudiado. Ese es el calcetín que yo les había comentado, y distintos tipos de sandalia que acompañaban a ese cuerpo en San Juan. Esta sería básicamente la técnica de confección de estos calzados. Es muy simple, fíjense que es un género de lana bastante apretada. Normalmente es la lana de los costales, tipo alforjas, que se plegaba en 3, en 4, en 2, dependiendo, y de ahí se lo ponía en torno al pie y se cosía el talón para darle la medida, y después abajo se plegaba, y después arriba se hacía como el repulgue de la empanada y se iba cosiendo, ¿no? De esa manera se armaba el calzado. Ahora bien, este calzado, ¿no es cierto?, que bastante rústico, tenía otras sorpresas ocultas, ¿no? Y la sorpresa vino por el lado simbólico, ¿no?, porque es un zapato sumamente rústico, pero sin embargo
Fíjense ahí el ancho, ¿no es cierto?, del calzado, que más o menos son entre 5 y 8 centímetros de ancho, ¿no?, que es bastante abrigo, digamos, ¿no? No sé si soporta 20 bajo cero, pero veremos. ¿Cuáles son las sorpresas que aparecieron? En primer lugar, de que toda la costura básica, estructural del calzado, estaba hecha con cabello humano, ¿no? La fibra de cabello, el pelo humano, es una fibra excepcional. Primero porque puede crecer el largo que uno quiera. No es como los animales que tienen un ciclo, ¿no es cierto? El pelaje crece hasta un determinado punto. El cabello humano, si uno lo deja crecer 2 metros, crece 2 metros, o sea, depende ya de cada uno, pero es muy bueno. Es bueno para la torsión, para la tracción, para la abrasión, etc. Pero el cabello humano no es utilizado en cuestiones domésticas, en cuestiones comunes. ¿Por qué? Porque pertenece a un humano, entonces tiene una carga. Sí fue utilizado en contextos rituales, en fardos funerarios, que también está comprobado arqueológicamente, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos de que hay una cuestión simbólica, una cuestión de protección hacia ese calzado o hacia el portador de ese calzado. Vemos ahí las costuras que van armando el calzado. Y vemos otros ejemplos, ¿no?, como el caso de la Aconcagua y el caso del volcán Quéhuar, que la base era de un material y toda la capellada tenía cabello humano, y formaban parte de ofrendas humanas. El segundo elemento simbólico que aparece son nudos, pero nudos que no tienen sentido, es decir, este nudo que está en el empeine no servía para apretar el calzado, estaba ahí con un sistema de nudos, con otros nudos más. Y ahí hacemos la comparativa y vemos que en algunos ponchos, en algunos fardos funerarios, es decir, siempre en sistema de enterramiento y de personas muertas, aparece este sistema anudado. Y un sistema anudado, había un sistema de comunicación de los incas que era el quipu, ¿no?, que era un sistema de nudos donde había un mensaje. El tercer elemento es el hilo yoque, o el hilo torzado hacia la izquierda. Hoy se usa todavía el hilo yoque para la Pachamama, que te pone la gente de las comunidades para protegerte de los malos espíritus, ¿sí? Entonces, el hilo yoque es un hilo que hasta el día de hoy se sigue utilizando. La pregunta es ¿por qué un zapato tan rústico tiene por lo menos 3 elementos de valor simbólico potente? La respuesta es, prácticamente en todos los sistemas religiosos del mundo, cuando uno entra a un lugar sagrado, tiene que sacarse los zapatos. Cuando es muy sagrado el lugar, y los incas lo practicaban. Dicen las crónicas que cuando pasaban cerca del templo del Coricancha, a 100 metros ya tenían que sacarse el zapato, aunque no entren, por respeto a las deidades. El volcán Yuyayaco o cualquiera de estas montañas eran sumamente sagradas, pero sacarse los zapatos ahí significaba perder la vida o perder los pies. Entonces era como una suerte de concesión, de permiso y de protección poder ir con los zapatos hacia la cumbre, ¿no? Entonces ahí vemos de nuevo el hilo yoque, que no forma parte del sistema estructural del cosido, sino es un hilvanado superficial sobre este calzado. ¿Por qué se dice que el hilo yoque tiene poderes? Porque dice que está torcido a la izquierda. Torcer a la izquierda es casi antinatural, salvo para los zurdos, ¿no?, que lo pueden hacer tranquilamente, pero el 70-80% de la población es diestra, entonces se dice de que es como que el muerto está tejiendo, entonces el muerto ya está débil y no tiene tanta coordinación como el vivo. Entonces es una forma de conectarse con los muertos, el hilo yoque. Ese es el lugar donde apareció el hallazgo de las botas, y fíjense que la roca tiene forma de cabeza de cóndor, ¿no? Es decir, era una roca ya que fue elegida ex profeso por su naturalidad, digamos, ¿no? Una roca huaca, una roca con ciertos poderes. Entonces llegamos a la conclusión de que la forma de calzarse para ir a la montaña es la siguiente. Tenemos el pie, tenemos un calcetín de llama, luego tenemos la utilización del yanque o el chapito, la sandalia, y después el orco caucacho, y posiblemente
algún otro sandalión más, porque se encontraron otros sandaliones de fibras vegetales que son bastante grandes, entonces suponemos de que eso también se usaba como una cuarta capa, ¿no? Entonces de esa manera era la forma en la cual ellos subían. Y acá tenemos una representación de toda la ropa, ¿no? Aparte de lo que les mencioné, hay otras coberturas debajo de la rodilla y en los talones que se encontraron en contextos arqueológicos hechas con pieles, ¿no? Y que pueden proteger los tobillos y debajo de la rodilla. Aparte de eso, la mochila sería el aguayo que uno hasta el día de hoy ve en Bolivia, ve en Perú o ve en los mercados regionales, en el caso de Salta, Jujuy, Tucumán, vemos todavía las cholitas cómo van con eso. Entonces eso protege además y calienta la espalda y protege que no se nos vuele el poncho, ¿no? Los guantes, ¿qué guantes usaban? No había guantes, pero suponemos de que pudieron haber usado las mismas medias, si es que necesitaban para usar. Entonces, vemos ahí un poco la evolución de esta indumentaria, ¿no es cierto? Hace 5.300 años, hace 500 años. En la actualidad nos vestimos de Makalu y nos podemos ir al Himalaya o a cualquier parte, o de cualquier otra marca. Digo Makalu porque son mis amores. Y esto es un proyecto que ya para culminar les quiero comentar. Estamos tratando de recrear esto que les acabo de contar. Queremos ir al Yuyayaco y subir como se subía hace 500 años. Entonces empezamos con todo un proceso de investigación. Ir a los hilanderos, ir a ver cómo se esquila la llama, ir a ver cómo se hace la cerámica, qué cerámica es más liviana, cuál es más impermeable, cuál es menos impermeable, cómo se hace el charqui, cómo se lo transporta, cómo se hace la comida, cómo se funden los metales, o sea, todo estamos viendo para poder recrear, así que en eso hasta ayer estaba ya haciendo esto, ¿no? Viendo los trabajos de cestería, viendo los llameros, cómo es el comportamiento de las llamas, si las llamas hay que caparlas o no, el macho que va adelante, el capón que le dicen, si lo siguen, si no lo siguen, qué pasa si hay competencia con otros, o sea, cosas domésticas para ellos, pero que nosotros debemos saber. Y esto que ven acá es un horno, una reproducción de un horno prehispánico, donde hace 5 días atrás fundimos plata y cobre, sacado de la roca molida, ¿no? Entonces, estamos haciendo todo ese proceso para después finalmente poder ir a la montaña con todas las características, no solamente la vestimenta, sino toda la logística de cómo pudo haber sido. Ahí estamos haciendo con mi compañero, con Jaime, somos los dos protagonistas, digamos, de esta historia. Somos montañistas, amigos, los dos, guías de montaña los dos. Él es indígena, yo soy científico, entonces nuestras miradas van a dialogar y se van a complementar, o posiblemente van a chocar, no sabemos, pero en definitiva la idea es que se genere un diálogo, ¿no? entre los conocimientos científicos y los conocimientos que van desde lo más profundo de las raíces ancestrales, ¿no? Entonces ahí estamos con todas estas pruebas. Y eso sería todo. Muchas gracias.